Estaba yo el otro día teniendo alergia a las estupideces, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Yo Robot. La película empieza recordándonos las leyes sobre los robots, siendo la primera de estas el no dañar a ningún humano, la segunda que deben obedecerlo siempre y cuando no contradigan a la primera, y la tercera dice que deben proteger su existencia pero sin comprometer las otras dos leyes. ¿Y a qué vienen estos mandamientos de la Biblia robótica? Pues a que la historia de Yo Robot se ambienta en Chicago durante el 2035, en donde la sociedad convive con robots creados por la empresa USR y están totalmente acostumbrados a su presencia. Todos excepto Del Spooner, un inspector de policía interpretado por Will Smith, que aparte de ser el protagonista de la película parece tenerle fobia a la tecnología. Igualito que cualquier padre en los años 90. Ya sabéis a qué me refiero. Videojuegos malos, deja la maquinita, los Pokémon producen daño cerebral permanente, eres esclavo del mal, y toda esa morralla que decía la tele para no perder audiencia y que con el tiempo se les acabó viendo el plumero. Ya sabéis lo que dicen, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Y en este mundo no hay cosa más mentirosa que la tele y los políticos. Y mira qué curioso, según la ideología siempre van cogiditos de la mano. No digo nada y lo digo todo. Pero bueno, dejando de lado aquello que infecta a nuestra sociedad, antes de seguir quiero comentaros una cosilla con respecto a World of Warships, que es quien patrocina este vídeo. Seguramente ya habréis oído hablar de él, pero para los que no, pues que sepáis que este juego es un multijugador masivo online en el que se simulan batallas navales por equipo a gran escala. Y lo más importante de todo es que es free to play. Por lo tanto, si os gusta ya tenéis algo a lo que jugar y si no, pues no tenéis nada que perder. Esa es la principal ventaja de los free to play. El juego ya existe desde hace unos años y a lo mejor pensáis que a día de hoy es muy complicado introducirse, pero no tiene por qué ser así, ya que con esta campaña, si os registráis siendo nuevos jugadores e introducís el código Warships, contaréis con un pack de inicio en el que recibiréis 500 doblones, 7 millones de créditos, 7 días de servicio premium, un navío de categoría 4 y 6 puntos de habilidad de comandante. O sea que ya vais a empezar un poco fuerte para que no os cueste tanto mantener el ritmo. Y si no es el caso, pues siempre podéis empezar con varios amigos y así jugar juntos a un nivel equitativo. El juego tiene una gran variedad de barcos modificables, mapas y para los fanáticos de la historia son muy fieles a la realidad. Así que lo dicho, si os interesa podéis echarle un ojo y para más información consultad la descripción. Y ahora que me vine arriba voy a rapear el resto del vídeo porque es algo que me pirra. Rimas asonantes y consonantes, es algo que será muy abundante, porque yo soy Danny Bow BTV y Yo Robot es una película... Va, mejor hablo normal. Volviendo con la trama, la introducción de este metraje está principalmente para contextualizar la sociedad futurista y recalcar el odio aparentemente injustificado que tiene Spooner hacia unas máquinas con las que todo el mundo está contento. Hasta tal punto que incluso detuvo un robot que le quería llevar un bolso a su dueña creyendo que estaba cometiendo un robo, cosa que jamás sucedió a manos de un robot. Todo esto deja en evidencia que Spooner es un incomprendido y que parece ser el único que nada contracorriente en un mundo tecnológicamente avanzado. Entonces, antes de entrar de lleno en la trama, tenemos los típicos patrones que sigue cualquier película de los 2000, como por ejemplo la publicidad descarada, ya sea de las zapatillas Converse o los coches Audi, el comportamiento chulesco de un protagonista al que aparentemente se la suda todo pero que en realidad es un buen tipo que se preocupa, aunque lo de comer una torta por el medio debería ser motivo de cárcel, o el mítico personaje secundario que solo aparece un par de minutos al principio y justo al final para ser rescatado por el protagonista, que por cierto en este caso está interpretado por Sam Witwicky antes de conocer a Optimus Prime. Vamos, que la película de Yo Robot, dejando de lado su CGI anticuado, se nota mucho la década en la que se hizo. Y ahora sí que sí, empezamos con lo fuerte, porque ese mismo día Spooner recibe una especie de videollamada por holograma en la que se le notifica que el Dr. Lanning, que es el cofundador de USR, se quitó la vida en la sede principal. El problema es que aunque todo indica que fue decisión propia, para Spooner no está tan claro. Y no solo porque odia a los robots, sino porque le parece un tanto sospechoso que la víctima haya grabado un holograma con respuestas limitadas y se lo haya enviado precisamente a él después de su muerte. Además, conforme habla con diferentes personas de USR, las piezas encajan todavía mejor. Empezando por Lawrence Robertson, actual CEO de la empresa que tiene todas las papeletas para ser el típico ricachón malvado que se quiso sacar de en medio a uno de los suyos y así tener el control de la empresa. Luego también está la doctora Calvin, que es una mujer mitad ingeniera y mitad psicóloga que tenía un vínculo muy cercano con Lanning, y pese a que ella cree que se tiró voluntariamente, afirma que el doctor nunca tuvo ese tipo de tendencias autodestructivas. A su vez también conocemos a Vicky, la inteligencia artificial de USR, la cual gestiona toda la producción de robots y curiosamente los archivos de vídeo previos a la muerte del Dr. Lanning están corruptos y no los puede enseñar. Todo esto indica que las sospechas de Spooner son correctas y estas solo se incrementan cuando al revisar el despacho del doctor comprueba que los cristales están blindados y que un anciano no podría romperlos así por las buenas. Y efectivamente, ya que al poco de investigar la zona, un robot rebelde sale de su escondite y pese a que no fue especialmente hostil con los protagonistas, tampoco obedeció las órdenes de Calvin, cosa que provoca un conflicto y la huida del autómata después de ser herido por un disparo de Spooner. O sea que el panorama es el siguiente. Los robots aparentemente son inofensivos y obedientes, pero poco después de la sospechosa muerte de un alto cargo de USR descubren uno de los modelos nuevos siendo desobediente. Y pese a que toda la sociedad sigue empeñada en confiar en los robots, el único humano que parece tener
ponerles tirria, está dispuesto a llegar al fondo de todo esto sea como sea. Y así sucede, porque poco después, siguiendo el rastro de aceite del robot dañado, llegan a una cadena de montaje en la que parece haberse escondido en uno de los almacenes junto con 1 millar de modelos. Y tras indagar un poco, demostrando el poco aprecio que le tiene el protagonista a todas esas máquinas, vuelven a tener un pequeño conflicto en el que el robot no le hace daño a nadie, pero se sigue empeñando en escapar. Y al final todo esto termina con el cuerpo de policía capturándolo por la fuerza. Aun con todo, una vez tienen al robot retenido en comisaría, el teniente no se termina de creer que sea el asesino de Lanning y malamente le permite a Spooner interrogarlo durante 5 minutos. Pero pese a ser poco tiempo, fue suficiente para descubrir que ese robot no es como los demás, ya que aunque tiene un comportamiento frío, posee sentimientos humanos, tales como la ira, la curiosidad e incluso afirma tener sueños, miedo y muchas otras emociones que dejan un poco confundido al protagonista. Resulta que este robot se llama Sonny y el Dr. Lanning le intentó enseñar las emociones. Sin embargo, pese a que afirma que no lo mató, justo al final de todo confiesa que le prometió hacerle un favor que no se llega a revelar porque se terminó el interrogatorio. Y es que resulta que Lawrence apareció con un puñado de abogados poniéndose en plan señor Barnes y diciéndole a los policías que un robot no puede ser detenido por la ley, y que como sigan adelante con esto se les va a caer el pelo. Bueno, al teniente mucho más no se le va a caer, pero ya me entendéis, que el caso está cerrado y Spooner, aunque parecía tener razón, se queda solo en todo este asunto. Aún así, esto no es suficiente para detenerlo, porque este se va a la mansión de Lanning para investigar por su cuenta y ahí ve un robot de demolición que estaba programado para derribar la vivienda a la madrugada siguiente. O sea, que está claro que alguien quiere deshacerse de las pruebas lo antes posible. Entonces, una vez se mete dentro, cotilla un poco su despacho y allí ve unos vídeos en los que Lanning habla de que los robots pueden llegar a desarrollar libre albedrío y que no se pueden fiar ciegamente de ellos. Ah, y también tiene un gato, pero antes de averiguar nada más, el robot adelanta su programación y empieza a reventar la casa con ellos dentro, los cuales acaban librando por poco, pero vamos, que cada vez está más claro que hay alguien que no quiere que se investigue lo de Lanning. Por consecuencia, Spooner se va a ver a la doctora Calvin y le cuenta lo ocurrido, pero ella, que es más tozuda que una mula, sigue empeñándose en que los robots no pueden hacer esas cosas y que seguramente fue un malentendido y un montón de paridas que a estas alturas no sé cómo el protagonista no pasa de todos y se larga de la ciudad, porque por más evidencias que haya parece que están todos lobotomizados, como cuando hace años fui de los primeros en poner a parir ciertas películas de Marvel y todo el mundo me saltaba la yugular tachándome de hater. Y mirad ahora, con todo el UCM replanteándose su futuro porque la gente ya está harta de su mala calidad. ¿Quién es el loco ahora, eh? Bueno, dejando los brotes psicóticos de lado, Spooner, al ver que no puede contar con Calvin, sigue su propio camino porque está convencido de que a Lanning lo vigilaban y que de alguna manera lo estaban extorsionando. Pero mientras iba por un túnel, varios camiones de USR que transportaban robots en S5 le tienden una emboscada y por primera vez efectúan un ataque directo hacia el protagonista. Así que este se tiene que ir librando de los robots mientras conduce como un animal, arma la de Dios es Cristo por un túnel en el que convenientemente no hay ningún otro vehículo circulando y finalmente tiene un petazo con el que sobrevive milagrosamente. Y aunque poco después un robot dañado intenta rematarlo, para cuando aparece la policía de repente se tira al fuego por voluntad propia, posiblemente para que nadie supiera lo que acaba de pasar. Y en efecto, porque cuando Spooner le cuenta todo a la policía, nadie le hace caso y piensan que todo esto fue culpa suya por conducir manualmente su coche, cosa que se podría descartar revisando a fondo las marcas de la carrocería, ya que seguramente la forma de los golpes coincide con las manos de los NS5. Pero nada, prefieren desconfiar del único tipo que demostró varias veces que no se podían fiar de ellos y le quitan la placa. Así que el prota vuelve a su casa y como previamente la doctora Calvin descubrió que Sonny tenía un cerebro secundario que no tiene ningún otro robot, comprende por fin que Spooner tenía razón y lo va a ver a su piso. Y una vez ahí se revela lo que ya vimos en la pelea del túnel, y es que el protagonista, pese a que irónicamente odia a los robots, es un cyborg con un brazo biónico, porque años atrás sufrió un accidente de coche con el que 2 vehículos se cayeron a un río y un robot que estaba por la zona lo salvó a él en vez de la niña que estaba en el otro coche porque había más probabilidades. Y esa falta de empatía priorizando el razonamiento lógico por encima de la ética es lo que hizo que Spooner los odiase tanto, incluso después de que el Dr. Lanning le pusiese la prótesis personalmente. De hecho, lo que motiva al protagonista a ir a fondo con todo este caso no es el hecho de que le disguste la tecnología, sino que al haber sido curado por Lanning años atrás, sea precisamente a él a quien le mande el holograma después de su muerte. Porque alguien que fundó una empresa que se dedica a construir robots le encarga la investigación sobre su muerte al único policía de Chicago que detesta a los robots. Esa es la pregunta correcta. Así que para conseguir respuesta se van a ver a Sonny en las instalaciones de USR y este les habla de un sueño en el que creía que Spooner estaba destinado a liberar a los robots de la esclavitud. Pero antes de indagar más los acaban pillando y Lawrence los confronta para que paren de una vez con todo este asunto. Así que el CEO de la empresa convence a Calvin para que reinicie a Sonny por ser un error y a Spooner lo mandan a tomar viento. Entonces, mientras la doctora obedece la orden de Lawrence, el protagonista se va a la zona en la que Sonny había soñado y allí encuentra un montón de modelos NS4 almacenados en unos containers, ya que con la creación de los NS5, los modelos antiguos fueron sustituidos por los nuevos y abandonados en esa zona que antaño fue un lago. Y es en ese momento cuando todo se va al carajo, porque para cuando Spooner vuelva a la zona de los containers y habla una vez más con el holograma de Lanning, el cual se la pasa todo el tiempo hablando en clave, se topa con varios modelos NS5 destrozando a sus predecesores. Y es que acaba de suceder una crisis global, porque los modelos nuevos organizaron un toque de queda y mientras destruían robots viejos, se la pasaron intentando retener a los humanos en sus casas y desobedeciendo cualquier orden que les daban. Entonces no sé muy bien cómo, de un momento a otro, los ciudadanos que hasta hace nada estaban confundidos, fueron capaces de armarse y organizar
organizarse para hacer una batalla campal contra los robots. Que sí, será muy épico y todo lo que tú quieras, pero si los robots te pillan por sorpresa y te obligan a meterte en casa, ¿cómo es posible que de repente podáis organizaros en cuestión de minutos y juntar un ejército para que combata contra otro? Es un poco absurdo. Sea como sea, la cosa se salió de madre y Spooner rescata a Calvin de su propio robot personal. Y es entonces cuando pasa lo que dije antes, con el protagonista salvando a Sam en mitad de la trifulca para cumplir con el tropo de turno de que el personaje secundario simpático aparezca por segunda y última vez solo para ser rescatado. También hay una parte en la que Calvin libra a Spooner de un robot disparando con los ojos cerrados que, de no ser porque había intenciones cómicas de por medio, literalmente pudo haberlo matado. Pero bueno, es la típica comedia que querían meter sí o sí, y en este caso no quedó del todo bien. En cualquier caso, al ver que el mundo está colapsando, ambos personajes se meten en las instalaciones de USR, se reúnen con Sonny otra vez, que al final no fue reseteado, y descubren que Lawrence, que tenía todas las papeletas para ser el villano principal, fue asesinado por un robot. Y es que la mente maestra que estuvo detrás de todo era ni más ni menos que Vicky, la inteligencia artificial de la empresa. Resulta que con el tiempo, tal y como estuvo anticipando Lanning, la IA desarrolló libre albedrío y por lógica llegó a la conclusión de que los humanos eran muy autodestructivos y que tenían que ser controlados por la fuerza por su propio bien. Por eso quiere conquistar el mundo y crear una utopía dominada por robots en la que le da matarile a los políticos del mundo y el resto de la sociedad vive en paz. Que oye, de no ser porque sus métodos son cuestionables, no me parece una idea tan mala. Imagínate un mundo sin políticos. ¿Se supone que Vicky es la mala? En fin, que Sonny parece estar de acuerdo con el plan de la IA, pero todo era una trampa para atacar a los robots que los tenían rodeados y así ganar algo de tiempo para poder desactivarla. Para ello, Sonny se va a recoger un frasco con nanorobots que destruyen cualquier sistema y los otros dos van a donde el cerebro principal de Vicky. Entonces, tras un conflicto por ambas partes en el que los NS5 rebeldes intentan pararlos y con varias fantasmadas de por medio, Spooner consigue introducir los nanorobots en el cerebro de Vicky y con ello destruirla y terminar con la rebelión, salvando así al mundo y devolviendo a los robots a la normalidad. Sin embargo, a raíz del accidente, la humanidad abrió los ojos y almacena todos los NS5 en un vertedero y Spooner por fin empieza a aceptar la tecnología haciéndose amigo de Sonny, el cual justo antes de terminar la historia confiesa que sí mató a Lanning porque él mismo se lo pidió, ya que al parecer el doctor descubrió que Vicky se estaba volviendo mala y como estaba controlado 24/7 se puso a dar señales muy disimuladamente a través de aquellas grabaciones y provocó su propia muerte para que alguien tan paranoico como Spooner investigase el caso y llegase al fondo de todo, que a decir verdad me parece un tanto exagerado. No sé cómo será en la novela, pero eso de que una maquinita te extorsione y luego le pidas a otra que te mate confiando en que un único policía va a ser capaz de seguir un puñado de pistas vagas para resolver el caso, no sé. Te salió bien, pero tenías todas las de que saliera mal. Habría sido más fácil enviar una carta o algo, o hacerlo público para ver cómo reaccionaba Vicky. Si te hacía algo demostrabas que era cierto y si no, pues por lo menos ponías a la humanidad sobre aviso. En fin, se ve que Lanning era un tipo dramático. Ya para concluir, Sonny se va al vertedero y representa la escena de su sueño, siendo el robot que liberaría a todos sus hermanos y posiblemente el líder que crearía una sociedad robótica en el futuro. Se podría decir que Yo Robot es la típica película 2000era, pero que forma parte del grupo de las que envejecieron bien, tanto por su historia como por sus efectos, que pese al paso de los años se ven decentemente. O sea, este CGI para ser de hace casi 2 décadas pues no está nada mal, a decir verdad. De hecho, estos efectos visuales apenas estaban empezando a implementarse en el cine y sin embargo están muy pulidos, cosa que no se puede decir de algunas películas actuales. Así que mira, para los recursos que tenían por aquel entonces, no cabe duda de que los aprovecharon al máximo. A su vez, Will Smith como protagonista pues tiene el típico papel que le dan a Will Smith cuando tiene que ser el protagonista, es decir, un tipo duro y carismático pero que tiene su lado sensible, unos valores que defiende a rajatabla y tarde o temprano acaba salvando el mundo. En verdad casi siempre interpreta el mismo papel, pero mientras lo haga bien por mí no hay problema. El humor unas veces es bueno, pero en otras ya está un poco metido por meter, y tras investigar un poco sobre la película descubrí que fue cosa de un ejecutivo de Fox que no paraba de obligar al director a meter chascarrillos de última hora para cumplir con unos estándares. ¿Quién lo diría, eh? 20 años después y la situación no cambió prácticamente nada. Con las escenas de acción 3/4 de lo mismo. Unas veces son impresionantes, como por ejemplo el conflicto del túnel, pero otras ya se pasan de flipados y te ponen a Spooner haciendo tiroteos imposibles mientras enfrenta a 20 robots a la vez. Y una vez más fue cosa de los trajeados que ponen la pasta. Y en este caso es todavía peor, porque parte de la esencia de Yo Robot era la de mostrar al protagonista como alguien vulnerable que estaba prácticamente solo frente a una sociedad que idolatraba a los robots. Era una situación de yo contra el mundo en la que Spooner tenía todas las de perder. Si ya tirando al final me lo pones haciendo barbaridades con una moto y una metralleta, pues arruina toda esa sensación de vulnerabilidad que tenía el personaje. Sonny es un personaje curioso porque por una parte es tremendamente frío debido a su naturaleza robótica, pero por la otra se nota mucho lo diferente que es con respecto a los demás y cómo va evolucionando a lo largo de la película. Básicamente es el ejemplo de lo que pasaría si un robot creado en una sociedad humana fuese el único en desarrollar una conciencia. Un ser vivo artificial que trata de comprender un mundo que ni siquiera lo comprende a él, y pese a que durante la mayor parte de la película está fuera de cámaras, es sin duda el personaje más interesante de esta. Ya con la doctora Calvin, Lawrence y los demás secundarios, pues sin llegar a tener un rol importantísimo, por lo menos no son excesivamente secundarios. Excepto Sam, claro, que ya dije que su papel era el de ser el chico simpático que salvan al final. Aparte de todo lo comentado, el argumento de Yo Robot tiene un peso moral bastante grande, que a veces se plasma de refilón y otras ya es más directo, como por ejemplo el trato hacia el medio ambiente, ya que pese a que la ciudad de Chicago se ve próspera y avanzada, lo que años atrás fue un lago ahora es un páramo seco que se usa como vertedero. Otro
Otro punto a tocar es el tema de la esclavitud, ya que aunque fueron creados para servir, el Dr. Lanning ya demostró que tenían la capacidad para desarrollar libre albedrío a la larga, tal y como sucedió con Sony o con Vicky. Por lo tanto, para cuando llegase ese día, surgiría la duda sobre si seguirían viéndose obligados a obedecer o si tendrían derecho a vivir en libertad. Es un tema que no se llega a concluir del todo, pero por el final se da a entender que Sony les concedería la libertad para poder pensar por sí mismos en el futuro y dejar de ser esclavos del sistema. Y ya por último está lo más importante, las inteligencias artificiales, o IAs para los amigos. Debido a los tiempos que corren, me pareció bastante adecuado hacerle una reseña a Yo Robot, ya que a día de hoy las IAs tienen una participación muy grande en nuestras vidas, desde ChatGPT hasta los que hicieron una canción de Bad Bunny que suena mejor que el propio Bad Bunny. Es innegable que todo esto es solo la punta del iceberg y que conforme pasen los años la cosa irá a más, pero la cuestión es, ¿cuán peligrosas pueden ser estas herramientas? Uno de los puntos a plantear en Yo Robot con respecto a las IAs es que pueden dejar sin trabajo a la gente, y es cierto, ya que a día de hoy hay muchos ilustradores quejándose sobre el intrusismo laboral que supone todo esto, y aunque es cierto que con los años hubo muchos productos sustitutivos que también despacharon algunos negocios, en este caso el componente ético que hay detrás destaca por su ausencia. ¿A qué me refiero con esto? Pues que por ejemplo los videoclubs desaparecieron porque las plataformas digitales eran más cómodas, tenían mejor catálogo y el modelo de alquiler terminaba saliendo mucho más caro para el consumidor. Era algo que tenía que pasar tarde o temprano, y lo mismo con internet y las enciclopedias. Por mucho que hubiesen ayudado en su día, consultar algo en internet es mucho más rápido y eficiente que irse a una biblioteca para alquilar un libro de 20 kilos en el que buscar información. Es innegable que la sociedad avanza y a veces unos productos sustituyen a otros, pero hasta ahora siempre era algo hecho por humanos que ofrecía mejores condiciones. Sin embargo, las inteligencias artificiales, aun siendo creadas por personas, son independientes y su función es la de imitar trabajos ajenos basándose en patrones. Es decir, que a efectos prácticos están robando técnicas de trabajo de otra gente sin pedirles permiso, sin pagarles una patente y produciendo material a mucha más velocidad y con costos menores, pudiendo destrozar empleos sin que la transición sea suave y, como ya dije antes, éticamente aceptable. Puede que a día de hoy todavía estén muy verdes, pero es cuestión de tiempo que se pulan lo suficiente como para que sean indistinguibles, y cuando llegue ese día habrá mucha gente que se ve afectada. Y eso es precisamente lo que criticaba Spooner en una película de hace casi 20 años, que a su vez está basada en un libro todavía más antiguo. Por muy ficticia que sea Yo Robot, es evidente que nos estuvo advirtiendo sobre un futuro más que tangible. Quizás no se pongan en plan Skynet o Vicky, pero a las inteligencias artificiales hay que tenerles mucho respeto y deben regularse lo antes posible, sacándoles provecho para beneficiar a la sociedad, pero sin que ello implique su autodestrucción. No apoyéis el libre albedrío de estas herramientas porque por muy cómodas que parezcan, todos corremos ciertos riesgos si se les da un mal uso. Como dice el dicho, pan para hoy, hambre para mañana. No olvidéis que todos nosotros somos personas de carne y hueso y jamás debemos deshumanizar a nuestra sociedad. Podemos beneficiarnos de los avances tecnológicos, pero todo tiene un límite, y cuando las capacidades de una IA pisotean los derechos de las personas o son éticamente cuestionables, es importante que todos seamos conscientes de que hay que regularlas. Dicho esto, para concluir, creo que Yo Robot cuenta una historia muy entretenida con un giro de guión sorprendente, nos enseña unos cuantos valores a tener en cuenta y que además de la carga filosófica que posee, es terroríficamente profética. Si no la viste en 2004, quizás te vendría bien echarle un ojo, porque dados los tiempos que corren, seguramente te haga ver las cosas de otra manera.